Seguramente recordarán aquella icónica escena con la cual empieza El Padrino de Mario Puzo, una escena que para mí es una de las escenas más brutales que nos presenta la película. La escena inicia cuando Amerigo Bonasera le cuenta a Don Corleone cómo su hija había sido dañada por dos jóvenes que trataron de abusar de ella. Bonasera le pedía justicia a Don Corleone, pero el don hacía caso omiso, pero al final este accedió a la petición. Todos conocen esa escena, pero lo que no muchos conocen es cómo el don dio justicia a Amerigo Bonasera. En este video te contaré cuáles fueron las razones previas que impulsaron a Bonasera a acudir a Don Corleone y cuál fue el castigo que éste dio a los dos jóvenes que dañaron a la hija de Bonasera. Amerigo Bonasera era un italiano que había llegado a América y que se había convertido en un empresario de pompas fúnebres. Él era dueño de una empresa que se dedicaba a brindar servicio a personas que habían perdido a un ser querido. Pese a que la esposa de Bonasera y la esposa de Don Corleone eran íntimas amigas y que además esta última era la madrina de la hija de Bonasera, su relación de amistad no era del todo buena, ya que como él mismo lo dice jamás quiso meterse en los asuntos de la mafia. Bonasera nunca había aceptado la amistad de el don ya que según él no la necesitaba. Durante los años que había estado en América jamás había tenido problema alguno. Para él, América era como el paraíso. Pero las cosas no fueron como él pensaba. La hija de Bonasera había conocido a un muchacho que no era italiano y con el cual había comenzado a salir a diferentes lugares. Ella frecuentemente llegaba tarde y además el muchacho jamás vino a presentarse a Bonasera. Pese a todo ello él dejó pasar esa falta. Cierto día el muchacho y un amigo se habían llevado a la hija de Bonasera a pasear en un automóvil y luego le dieron de beber whisky para luego intentar abusar de ella, cosa que ella no permitió y conservó su honra. Pero estos jóvenes la golpearon tanto que le rompieron la nariz y la mandíbula, básicamente la desfiguraron. Bonasera lloró mucho al ver cómo su hija había terminado en ese estado. Como buen americano acudió a la justicia de América. El juez luego de evaluar el caso había determinado 3 años de prisión para ambos muchachos. Pero lo que Bonasera no sabía, era que ambos jóvenes eran hijos de políticos muy influyentes y por esa razón el juez suspendió la sentencia. Bonasera había quedado como un estúpido frente a aquellos muchachos ya que los dos quedaron en libertad el mismo día. Al ver todo lo que ocurrió, Bonasera solo pudo decirle a su esposa que por justicia deben acudir a Don Corleone. No sin antes amenazar a los padres de los muchachos, que los haría llorar, como sus hijos lo han hecho llorar a él. Bonasera aprovechó que la hija de Don Corleone se casaba, para poder pedirle que haga justicia, pues, él sabía muy bien que un siciliano no puede negar nada el día de la boda de su hija. El día de la boda de la hija del don, Amerigo Bonasera, tuvo que esperar y ser paciente para ser atendido por el don. El don, debido a que no le tenía en alta estima, decidió que Bonasera sea el último en ingresar a su oficina. Sentado Bonasera frente al don relató todo lo sucedido con su hija, como se muestra en la escena inicial del Padrino. Pero ciertamente el don no quería brindar su ayuda a Amerigo Bonasera, ya que él sabía que Bonasera no quería ser su amigo por todo lo que le demostró durante los años pasados. El don sentía que Bonasera le faltaba tanto el respeto y no sabía el por qué. En un inicio no quiso hacer caso a sus peticiones, pero al final accedió a darle justicia, pero no matando a los jóvenes sino, solo castigándolos. Bonasera se retiró agradecido con el don. Posteriormente Don Corleone le dijo a Hagen que encargara este asunto a Clemenza y que se asegure de emplear gente preparada, gente que no se emborrache con el olor de la sangre, ordenó. Después de todo, y aunque este ayuda de cámara de cadáveres desee lo contrario, no somos asesinos, dijo el don. El castigo. El lugar para realizar el trabajo era un bar en el interior de la ciudad de Nueva York. A Clemenza le interesaba que el trabajo se realizara en Nueva York y lo más antes posible, ya que los dos muchachos volverían a la universidad en un par de semanas. Peter Clemenza había encargado el trabajo a Pauli Gatto. Clemenza además le había entregado fotografías policiales de los dos muchachos, así como datos sobre los lugares que solían frecuentar en las noches que dedicaban a la casa de alguna camarera. Pauli Gatto sabía todo lo que debía de saber sobre los muchachos, los cuales se llamaban Jerry Wagner y Kevin Monan, tenían unos 20 años, iban bien vestidos, eran altos y tenían los ojos castaños. Para realizar el trabajo Pauli Gatto reclutó a los dos hombres más fuertes de la familia,
Estos eran exboxeadores que no habían llegado muy lejos en sus carreras, hombres a los cuales Santino Corleone había prestado dinero y con este trabajo querían demostrar su gratitud, y con un poco de suerte podían ingresar a la nómina de la familia. Pauli Gatto les dio instrucciones precisas, nada de golpes en la cabeza, en la cara sí, ya que no debían de matarlos y sobre todo les advirtió que si los dos muchachos salían del hospital antes de un mes ellos volverían a su antiguo oficio de camioneros. Aquella noche en que se realizaría el trabajo, Pauli Gatto se encontraba bebiendo una cerveza en el bar en que se encontraban los dos muchachos. Pauli Gatto observaba a los dos jóvenes, que estaban charlando animadamente con dos chicas de detrás de la barra. Pauli oyó que una de las chicas decía, riendo, ¿estás loco, Jerry? ¿Crees que voy a subir a tu coche? No quiero terminar en el hospital, como aquella pobre chica, haciendo referencia a la hija de Bonacera. Como ya había oído bastante, Pauli Gatto terminó su cerveza y salió a la oscuridad de la calle. Perfecto. Era más de medianoche. Solo se veía luz en otro bar, los demás establecimientos estaban cerrados. Clemenza se había ocupado del coche patrulla del distrito, y no daría señales de vida hasta que recibieran una llamada por radio, y aún entonces se acercarían a poca velocidad. Los dos jóvenes, al no poder convencer a las camareras, salieron del bar sin imaginarse lo que les esperaba. De repente oyeron la voz de Pauli Gatto que estaba apoyado en el guardabarros de su automóvil, que les dijo, Casanovas, vaya éxito que habéis tenido con esas dos fulanas. Los dos jóvenes se volvieron hacia él y le sonrieron, de inmediato se abalanzaron sobre él pero antes de que llegaran. Los dos exboxeadores los tomaron de los brazos por detrás mientras tanto Pauli Gatto se había colocado en la mano derecha un puño americano que luego estrelló contra la nariz de Jerry Wagner, el hombre que lo agarraba lo levantó de modo que sus pies no tocaran el suelo, y entonces Pauli le golpeó fuertemente en la mandíbula. Wagner perdió el conocimiento y el hombre lo dejó caer, había sido cuestión de segundos. Ahora que Wagner estaba tirado en el suelo, los dos exboxeadores dedicaron su atención a Kevin Monan, que trató de gritar, pero uno de los hombres de Gatto lo tenía inmovilizado con un solo brazo, con el otro le atenazaba la garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. En tanto Gatto entró en el automóvil y puso el motor en marcha. Los dos exboxeadores golpearon a Monan con fuerza. Se recrearon en la paliza, como si dispusieran de mucho tiempo. No lanzaban sus golpes a tontas y a locas, sino que lo hacían despacio y aplicando en cada puñetazo todo el peso de sus cuerpos. Fue entonces que Gatto miró a Monan y vio que su rostro era irreconocible. Los dos hombres dejaron tendido a Monan y centraron su atención en Wagner. Que intentaba ponerse en pie, empezó a gritar, y se vio como alguien salía del bar y ambos hombres se apresuraron con la paliza, hicieron arrodillar a Wagner, le torcieron el brazo para darle unas patadas en la espalda. Debido al ruido de los golpes y a los gritos de agonía de Wagner, la gente se asomó a las ventanas, lo cual obligó a sus castigadores a acelerar su trabajo. Mientras uno lo levantaba en vilo, aprisionándole la cabeza con las manos, el otro disparaba su puño contra el inmóvil rostro de la víctima. Del bar había salido más gente, pero nadie trató de intervenir, hasta que Pauli Gatto gritó basta. Todos ingresaron al automóvil y salieron rápido de la escena. El Daily News había publicado una fotografía de Jerry Wagner y Kevin Monan tendidos en la calle. La foto había sido expertamente arreglada para que todo pareciera aún más horrible de lo que había sido en realidad. Los cuerpos de los dos muchachos semejaban sendas masas informes de carne. Milagrosamente, decía el News, habían salvado la vida, pero en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses en el hospital, eso sin contar con que la cirugía plástica tendría que obrar milagros en sus rostros. Hagen escribió una nota para Clemenza comunicándole que convenía felicitar a Pauli Gatto, parecía conocer su trabajo. Al enterarse de lo publicado en el Daily News, Amerigo Bonacera tomó el teléfono y llamó a casa de los Corleone para agradecerle los servicios brindados por el padrino. Y así fue como fueron castigados los jóvenes que lastimaron a la hija de Bonacera, aunque en la película no se ve esta escena, el libro nos cuenta cómo fue ejecutado este trabajo. Bien amigos, ese fue el video de hoy, me despido de ustedes sin antes pedirles que se suscriban a mi canal y que compartan este video con aquellos que son amantes de las obras de Mario Puzo.